termodinámicas, también conocidas como variables de estado, son las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico, objeto de estudio, pueden elegirse distintos conjuntos de variables termodinámicas para describirlo. Estas variables son A, temperatura; B, área; C, volumen; D, presión; E, volumen específico; F, densidad; y G, peso específico. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya lo acaba de mencionar su compañero, para nosotros poder aplicar las 4 leyes de la termodinámica o un sistema termodinámico, necesitamos conocer todas estas 7 variables, todos los problemas, todos los ejercicios relacionados a la termodinámica involucran estas variables, que son la temperatura, el área, el volumen, la presión, el volumen específico, la densidad, el peso específico, etcétera. Si ustedes recordarán, dentro de la cinemática y la dinámica, para que hubiera movimiento o para poder estudiar el movimiento, nosotros teníamos también algunas variables básicas, como lo era la distancia, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, la tensión, etcétera. Aquí también, dentro de la termodinámica, vamos a tener estas variables que nos van a ayudar para resolver o para entender cada una de esas 4 leyes que ya les fui mencionando y que iremos viendo a lo largo del curso. Vamos a empezar con el primer concepto, que es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los cuerpos o del ambiente. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el grado centígrado o Kelvin, y en el sistema inglés, los grados Fahrenheit. Ok, muy bueno. Entonces, la temperatura es una magnitud física que nos ayuda a expresar qué tan caliente está un cuerpo o un objeto, o qué tanto o qué tan poco calor tiene este objeto. Para nosotros, esta temperatura, pues ya lo conocemos. Al ver las noticias, nosotros vemos que el del clima nos dice que va a estar una temperatura a tantos grados centígrados, que sería en nuestro caso en el sistema internacional. Ya vimos la unidad pasada que existen 3 sistemas de mediciones importantes o los más utilizados, que es el internacional, el inglés y el CGS. Aquí de nuevo pues vamos a ver que también esos 3 sistemas influyen dentro de esto de lo que es la termodinámica, y aquí lo podemos ver. Tenemos los grados centígrados y los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Son los tres estándares más utilizados para la temperatura. Hay otros que también se utilizan, pero en otros países o en otras circunstancias. Nosotros vamos a utilizar nada más estos 3. Les comenté que había una diferencia entre usar grados en Celsius y grados Fahrenheit. ¿Alguien recuerda cuál es esa diferencia? Con el punto de ebullición, ¿no? Así es. De que algunos elementos, bueno, sí, elementos llegan mucho más rápido. Estoy parafraseando, pero sí recuerdo que mencionó el punto de ebullición y otra cosa que no me puedo acordar. Déjeme buscar en mi cuaderno. Ok, alguien que le quiera ayudar a su compañero. ¿En qué se basaba los grados Celsius y en qué se basan los grados Fahrenheit? Tienen que ver con el punto y con el punto de fusión de 2 elementos. Ok, en los grados Celsius, ¿qué nos basamos nosotros para medir la temperatura? ¿Qué utilizamos como referencia? ¿Qué sustancia o qué elemento químico se congela Profe, a los 0 grados? profe, había dicho la vez pasada, creo, que se usaban diferentes, porque uno era para el punto de fusión del agua, el otro era del mercurio, ¿no? Ok, ¿cuál es cuál? El Celsius es el del agua y el de mercurio es el Fahrenheit. Ok, muy bien. Entonces, el agua se congela o se vuelve sólida a los 0 grados centígrados. Por eso nosotros utilizamos lo que es la escala Celsius. Y el mercurio a los 32 grados Fahrenheit se solidifica, es la palabra. Se solidifica a los 32 grados centígrados y ebulle a los 212 grados Fahrenheit. Esa es la diferencia que hay entre cada uno de ellos.
Bueno, entonces la temperatura simplemente es la unidad física o la magnitud física que nos sirve para medir qué tanto calor tiene un cuerpo, si tiene mucho o si tiene poco. Y poder, para poder hacer las conversiones de, de grados centígrados a grados Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrados, de Kelvin a centígrados, etcétera, existen estas ecuaciones que nos ayudan a convertir o a sacar las equivalencias. Así como lo vimos la unidad pasada, el módulo pasado, existe también la forma de obtener equivalencias. Y pues va a ser importante esta primera tabla de ecuaciones que va a estar realizando. Y el día de mañana pues vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios. Hoy solamente es pura teoría. Mañana se las vuelvo a compartir, o igual si le pueden tomar screenshots de una vez, porque ya saben que allá no hay proyector, entonces luego la tendrían que escribir ahí en su cuaderno. Entonces, el primer concepto que vimos fue temperatura. Ahora vamos a ver el área, otro concepto que nos va a ayudar a entender o a comprender todo esto de la termodinámica. ¿Y quién me ayuda a leer este concepto? Profe, ¿te me escucha? Sí. Ok. Bueno, área. El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas como unidades de medidas denominadas unidades de superficie, y sus unidades de medida son los metros cuadrados. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces el área es un concepto que desde chicos se nos enseña a calcularlo, que es una extensión o es una medida que nos puede ayudar a encontrar la extensión de alguna figura geométrica. Entonces aquí el área, nosotros para poder calcularlo dentro de la termodinámica, vamos a recurrir a todas estas cosas que vimos en la primaria, que el área del cuadrado era lado por lado, el círculo era pi por radio al cuadrado, el triángulo era base por altura sobre 2, la de los trapecios es base mayor más base menor por altura entre 2, el elipse es área por base por pi, el rectángulo base por altura, etcétera. Todas estas ecuaciones para poder calcular el área también las vamos a necesitar nosotros dentro de la termodinámica, también se utilizan. Y ahora vamos a ver lo que es el volumen. ¿Quién me ayuda a leer ese pequeño texto? Volumen es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el sistema internacional se expresa en metros cúbicos, M3, y en inglés FT3. Pies cúbicos, ahí se me pasó. Bueno, entonces aquí nos está indicando que el volumen es un espacio tridimensional. Dentro de los espacios tridimensionales, nosotros podemos tener lo que es un cubo, un ortoedro, que es un rectángulo pero tridimensional, un prisma, sabemos que hay prismas regulares o irregulares, pirámides, cilindros, conos, esferas, etcétera. Estos son los espacios tridimensionales. Todos estos espacios tridimensionales nos sirven para nosotros poder contener lo que es un fluido, recordando que un fluido puede ser tanto como un líquido y como un gas. Y nosotros dentro de la termodinámica necesitamos conocer estas ecuaciones para poder calcular lo que es el volumen de cada una de las figuras. Aquí es importante que al momento de que vayamos a realizar ejercicios o ejemplos, ustedes o leamos con atención qué es lo que nos está diciendo el ejemplo. Si el ejemplo nos dice un líquido está contenido en un cubo y tal, entonces ahí tenemos que poner atención. Si nos dice que está contenido en un cubo, nosotros vamos a utilizar la ecuación para calcular el volumen de un cubo. Si nos dice está contenido en una pirámide, vamos a utilizar el volumen para calcular el volumen de una pirámide, de un cilindro. Entonces depende de qué nos diga el problema, es el tipo de volumen que vamos a utilizar. Esto se los digo porque hay ecuaciones de la termodinámica que se basan o utilizan lo que es el volumen y necesitamos poner atención de qué tipo de volumen es el que vamos a calcular. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente es pura teoría. Luego tenemos lo que es la presión. ¿Quién me ayuda a leer lo que es la presión? Yo, profe, presión. Adelante.
Es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su superficie. En el sistema internacional se expresa en pascales. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos la presión. Como dice el texto, la presión es una fuerza aplicada sobre un cuerpo hacia la superficie. Nosotros podemos aplicar presión sobre un líquido, sobre un gas, sobre un sólido. No importa qué estado de la materia esté, nosotros podemos aplicar lo que es la presión. Una de las características que tienen los gases, que vamos a ver más adelante, es que cuando se les ejerce presión a los gases, estos se hacen líquidos. Por eso ustedes cuando mueven el tanque de gas, sienten como que tiene líquido. Es por eso, porque la presión está De haciendo... ahí mencionó el Ok, tanque de gas y bueno. ya no se supo. Ok, bueno, gracias. Les comentaba, la presión es una fuerza ejercida sobre un objeto. Nosotros podemos ejercer presión ya sea sobre líquidos, sobre gases o sobre sólidos, dependiendo de que si nosotros ejercimos presión sobre un líquido, un gas, un sólido, va a cambiar su estructura atómica. Nosotros si ejercemos presión sobre un gas, el gas tiende a licuarse y además de licuarse se vuelve frío, por así decirlo, o helado, pierde calor más bien. Por eso cuando ustedes cargan un tanque de gas, cuando lo levantan o cuando lo mueven, sienten como líquido dentro de ese gas. O si agarran un contenedor de aire comprimido, igual sienten que tiene líquido y se siente un poco helado. Es por eso, porque la presión está haciendo que sus moléculas cambien. Y nosotros para poder calcular la presión tenemos esta ecuación que nos dice fuerza natural sobre área. Aquí no sé si se lo alcanzaban a escuchar, pero les decía que se aplica el concepto que vimos en la materia de cinemática y dinámica, que era el de fuerza natural. Recordando que la fuerza natural puede ser el peso, puede ser la fuerza que usamos para empujar algo, puede ser la tensión. Además de la fuerza natural, pues tenemos la fuerza de fricción, estática o dinámica, que también podría entrar dentro de la presión, pero eso se miraría en temas más adelante. Y vemos que también dentro de esta ecuación tenemos el área. Si se deja de escuchar, mándame mensaje al WhatsApp porque me agarro hablando y no me doy cuenta. Bueno, la presión, pues, lo vuelvo a repetir todo desde el principio, la presión es una fuerza que nosotros podemos aplicar sobre un objeto. Este objeto puede ser líquido, puede ser gas o puede ser sólido. Dependiendo de qué estado de la materia se encuentre, sus moléculas van a comportarse diferente. Si nosotros ejercemos presión sobre un objeto sólido, el objeto sólido simplemente cambia de forma. Sigue conservando su misma estructura sólida, nada más se deforma. Si aplastamos una lata, sigue siendo una lata si la aplastamos. Esa es la característica que tienen los sólidos. Si aplastamos un líquido, igual, sigue siendo líquido. Pero los gases tienen otra composición, la cual nosotros si le aplicamos presión a un gas, el gas se hace líquido si le aplicamos presión y además de hacerse líquido, pierde calor. Por eso ustedes cuando levantan un tanque de gas o mueven un tanque de gas, este gas, al mover el tanque, sienten como que tiene líquido adentro o se siente como helado. Si ustedes tocan un tanque, se siente así como helado. Es por esa característica que tienen los gases. Pero lo vamos a ver más adelante eso. Y para poder nosotros calcular lo que es la presión, tenemos la fuerza natural. Aquí recordando que la fuerza natural ya lo vimos en el módulo pasado. Es la fuerza con la que nosotros empujamos un objeto, jalamos un objeto, puede ser la tensión, puede ser el peso, puede ser una fuerza puntual, una fuerza distribuida, una fuerza de contacto, etcétera. Todos esos tipos de fuerzas que vimos en el módulo pasado entran dentro de esta ecuación. Además de la fuerza natural, podemos observar que en esta ecuación tenemos lo que es el área. Y el área, como se los comenté en esta presentación, el área, dependiendo de cómo sea nuestro objeto, va a cambiar. Si tenemos un cuadrado, vamos a tener esta ecuación. Si tenemos una elipse, vamos a tener esta ecuación. Si tenemos un triángulo, esta, y etcétera. Entonces, ahí es lo que les comentaba, que tenemos que poner atención a qué es lo que nos está pidiendo el problema.
cuando empecemos a medir, a hacer ejercicio referente a esto de la presión. Y vamos a continuar con el siguiente tema, o el siguiente concepto, que se conoce como volumen específico. ¿Quién me ayuda a leer este concepto? Volumen específico. Se define como la cantidad de metros cúbicos ocupados por un kilogramo de materia. Es la relación entre el volumen de un material y su masa, que es el mismo que el recíproco de su densidad. La unidad estándar para el volumen específico es metros cúbicos por kilogramo, aunque puede expresarse en términos de mililitros por gramo o pies cúbicos por libra. Y ya pues pone la fórmula abajo. Ecuación, recuerden. Sí, cierto, ecuación. Ecuación. Bueno, entonces aquí el concepto de volumen específico nos está diciendo que es la cantidad de materia que se ocupa en un contenedor. Es la forma más básica o fácil de entender lo que es el volumen específico. Dentro de un contenedor que puede tener cualquier forma, como ahorita ya vimos, puede tener una forma cúbica, ortoedra, prisma, pirámide, cilíndrica, etcétera. Podemos contener ahí materia, puede ser un líquido, un gas o un sólido. Y eso es a lo que se refiere el volumen específico, a contener materia dentro de un cuerpo geométrico. Y las unidades de medida para este volumen específico en el sistema internacional son los metros cúbicos por kilogramos. Y en el sistema inglés son los pies cúbicos por libras. Y la ecuación utiliza para calcular el volumen específico es esta que vemos, a B chica es igual a B mayúscula, haciendo referencia al volumen, como lo dice aquí, volumen, que se mide en metros cúbicos, sobre la masa. Tienen que recordar que la masa y el peso son dos cosas muy distintas. Ya lo vimos 5 semanas, el módulo pasado, 5 semanas seguidas, qué diferencia hay entre la masa y el peso. Y aquí podemos ver que la masa se mide en kilogramos. Luego tenemos lo que es el volumen específico, que es lo que vamos a calcular. Y este volumen específico se mide en metros cúbicos por kilogramos. Aquí vemos que la ecuación nos dice eso, volumen sobre masa. Y este volumen, esta B, la forma en la que la vamos a calcular es a partir de estas ecuaciones que vemos aquí. Dependiendo que nos diga el problema, en qué está contenido un líquido o un gas, dependiendo que nos diga, vamos a saber cómo vamos a calcular ese volumen. Ahí lo tenemos. Eso también lo vamos a ocupar más adelante. Y vamos con el otro concepto, que es el de densidad. ¿Quién me ayuda a leer este concepto de densidad? Es la relación entre el peso, masa, de una sustancia y el volumen que ocupa esa misma sustancia. Entre las unidades de masa más comúnmente utilizadas están el kilogramo por masa cúbica o gramo por centímetro cúbico para los sólidos y kilogramos por litro o gramos por mililitros para los líquidos y los gases. Cuando se hace referencia a la densidad de una sustancia, se describe su peso en relación a su tamaño. P igual a masa por volumen sobre volumen, donde P es igual a densidad, kilogramo por metro cúbico, M es igual a masa, kilogramo, y volumen, metro cúbico. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vemos que la densidad es una relación que hay entre la masa y un objeto que está contenido dentro de un volumen. Así como se los comentaba con este anterior, nosotros tenemos materia o un elemento, una sustancia contenida en un contenedor, así como dice la palabra, y esta materia o esta sustancia contiene lo que se conoce como densidad, que es la relación entre esa masa y volumen. Y nosotros, para poder calcular lo que es la densidad, tenemos esta ecuación, como ahorita lo comentó su compañero, masa sobre volumen. Aquí la masa pues la expresamos en kilogramos, y el volumen, al igual que en lo anterior, nosotros para poder calcular el volumen necesitamos saber en qué está contenido el líquido o el gas o el sólido que vayamos a manejar.
Dependiendo que nos diga el problema, si es una pirámide, un cono, una esfera, vamos a utilizar estas ecuaciones. Por eso es importante ahorita irlos viendo así como teoría. Y la unidad de medida de la densidad son kilogramos por metros cúbicos. Es la unidad de medida. Y vamos a ver el otro concepto, creo que es el último, sí, el último de esos conceptos básicos de la termodinámica. Este concepto se conoce como peso específico. Ok. Es un conjunto entre el peso de un cuerpo y su volumen. Para calcularlo se divide el peso del cuerpo o porción de la materia entre el volumen que este ocupa. También se le conoce como densidad de peso. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces el volumen específico vimos que era la cantidad de materia contenida en un objeto, que puede ser un cilindro, un cono, una esfera, una pirámide, un prisma, etcétera. Ese es el volumen específico. Ahora tenemos algo que se parece mucho, que se conoce como peso específico. El peso específico es la fuerza que se está ejerciendo dentro de ese contenedor. Dentro de ese contenedor, si tenemos un líquido, un gas o un sólido, está ejerciendo una fuerza. Y a esa fuerza que se está ejerciendo se le conoce como peso específico. Y se calcula a partir de estas ecuaciones, donde tenemos la Y. Aquí en realidad la Y es esta letra, y el peso específico se mide en newtons por metro cúbico. Aquí recordando que el peso es una unidad de fuerza, por eso se mide en newtons por metro cúbico, donde el volumen se calcula igual a partir de estas ecuaciones que tenemos aquí. Necesitamos poner atención a los problemas cuando los vayamos a realizar. Y el peso que se mide en newtons, pues se puede calcular a partir de la masa por gravedad, esa ecuación que utilizamos en el módulo pasado, o podemos utilizar otras ecuaciones como peso es igual a peso específico por volumen, etcétera. Vamos a ir viendo más ecuaciones para calcular el peso.